En cierto momento no volvió a ser el mismo. Ya no corría en círculos como antes, ni correteaba con mi hija, Jenny. Tuve que encerrarlo en un lugar oscuro y atarlo con cadenas. En este mismo instante, mientras escribo estas notas, puedo oírlo aullando en un tono feroz, y me aterra. Por aquel entonces había dejado las benzodiazepinas, aunque creo que incluso habiendo consumido me sería imposible olvidar la tarde en que lo encontramos. Era una tarde soleada de domingo, exactamente el día 5 de enero. Era el cumpleaños número 8 de mi hija y ella estaba empecinada con conocer el mar. Así que fuimos en mi vieja renoleta hasta la laguna de Puan, con la promesa de que el próximo verano la llevaría a conocerlo, solo tenía que organizarme con el trabajo. Spoiler, al siguiente año, ni siquiera pudimos pensar en viajar. Su cumpleaños no fue uno de los mejores. Ella se la pasó de un mamá al otro. Así le decíamos. Mamá, quiero esto, mamá, quiero lo otro, mamá, me aburro, etc. Y el camino de vuelta no fue mejor, ya me lo había avisado el pronóstico del tiempo del celular, pero hice caso omiso, creyendo que al menos nos daría un poco de tregua. A eso de las 6 de la tarde, las nubes negras se cernieron sobre la laguna y el viento alejó a los lugareños. Los parlantes de los automóviles se apagaban y los trombones de tormenta estaban al llegar. Pobre Jenny, tanta espera por su cumpleaños y al final la pasó re mal, pensé para mis adentros, castigándome. Solo deseaba darle un día hermoso, después de todo lo que había pasado con su padre, solo necesitaba un buen día. Su día. Pero fracasé. Me sentí impotente y deseé tanto que algo bueno sucediese que, ahora que lo pienso, puede que yo misma haya sido la copartícipe de traer sobre nosotras la desgracia que sobrevino después. La renoleta parecía también enojada porque no quería arrancar. Se me escapó un grito y Jenny dejó de llorar. Miró hacia la ventanilla y así quedó. Gracias, le susurré, sintiéndome culpable, y luego pude arrancar el auto. Las gotas caían sobre el techo con pasiva agresividad, como amenazándonos. Éramos las únicas dos locas recorriendo las calles del pueblo de Puan porque, encima, me perdí. Señor, rogué, si nos ayudas a volver a casa seguras y sanas, te prometo que haré lo que sea que me pidas. Luego de un zigzagueo algo torpe y casi errando manos de calles, pude encontrar la salida. Sé que es un pueblo chico, incluso ya lo conocía. Pero permítanme justificar mi idiotez en el hecho de que hacía muy poco tiempo que había dejado las pastillas. Jenny iba mirando por la ventanilla y moqueando. Yo intentaba esquivar los pozos de la ruta mientras desempañaba el cristal del parabrisas con un trapo. El problema no era tanto la lluvia, el problema era el viento y su manera de mecer el coche. A mitad de camino hacia Pihué por la ruta 67, Jenny habló. Más bien, gritó. Espera, mamá, frena el auto. Claro que iba a seguir, pero debido a la culpa sentía que debía cumplirle cualquier capricho, al menos hasta que mejore su estado anímico. Y ahí estaba nuestra bendición, un pequeño cachorro varado en la banquina. Un empapado y tembloroso perro cruza con border collie. Blanco y negro, y peludo, muy peludo, sí. Pero con el hocico un poco más chato, y unos ojos tan grandes y tristes que casi sin darme cuenta de pronto vi en el regazo de Jenny, quien, en el asiento de copiloto, le hablaba al animalito como si lo conociese de toda la vida. Puse primera y avancé. Me quedé callada. Nuestra situación económica no nos permitía tener una mascota, pero, ¿cómo podía negarle algo a Jenny con el terrible día que pasó en su cumpleaños? ¿Cómo no consentirla después de lo que sucedió con el idiota de su padre? ¿Qué nombre le vas a poner?, pregunté, ya entrando en Pihué. Viento. Qué lindo nombre, le contesté, pensando en qué gastos podríamos recortar. Viento se adaptó enseguida a su nuevo hogar y en un parpadeo creció y luego volvió a crecer. A los 3 meses de llegar a nuestras vidas era un oso peludo que dormía en el sillón de la cocina. Yo temblaba por las cuentas, los gastos de alimento balanceado y el precio de las vacunas. Jenny, en cambio, estaba cada vez más animada y se la pasaba hablándome de él y llenando la puerta de la heladera con los retratos que le hacía. Fue un verano intenso y, aunque verla tan contenta lo compensaba todo, a veces los días se volvían agotadores e incluso parecía que las únicas horas en que me sentía en paz era cuando estaba en el trabajo y la dejaba con su niñera,
gasto difícil, pero totalmente necesario para poder trabajar. Una noche de febrero tuve que salir antes del fin de guardia porque Nilda, la niñera, me llamó desesperada, balbuceando incoherencias. Aunque la noche estaba nubosa, desde lejos pude ver la luz de la puerta entreabierta de nuestra casa, una luz blanquecina que parecía venir de la inmensidad del espacio profundo. Bajé a los trompicones de la renoleta y troté hasta la casa. Grité. Nilda. Jenny. Estamos en el patio, Pronunció la ronca voz de la señora Nilda. De fondo oía el ahogado llanto de mi hija. Corrí por el pasillo hasta el fondo, palpándome los bolsillos intentando ubicar el celular, por si tenía que llamar a algún servicio de emergencia. Mamá, Gritó Jenny. No creí lo que me iba a encontrar. Nilda estaba de rodillas susurrando algo inentendible y hacía unos movimientos extraños con las manos. Me acerqué a ella. ¿Nilda?, ¡ay, señorita! exclamó, incorporándose mientras se llevaba la mano a la boca. Estaba persignándose. Le pregunté qué se suponía que estaba haciendo, qué había pasado y por qué Jenny lloraba así, mientras acariciaba a mi hija y la revisaba por si tenía algún golpe. Entonces, pensé en Viento, y en lo grande que estaba en el último tiempo. ¿La mordió? ¡Uy, Dios! Jenny. Me agaché para verla de frente. Jenny. ¿Viento te mordió? no, mamá, la señora Nilda quiere hacerle daño. Fruncí el ceño. Abracé a mi preciosa y miré a Nilda. Estaba pálida. Yo puedo explicarle, señorita, por favor, escúcheme. Intentaba calmarla, pero no sabía qué hacer. Me puse de pie y estuve a punto de decirle que vayamos a la cocina, que tomemos un té y que hablemos tranquilas si es que no había una urgencia. Incluso dije que todo se podía solucionar, pero entonces me percaté de los leves gemidos y lo oí detrás de Nilda. Viento estaba atado del pecho al sauce llorón del patio. Pero eso no era una correa, era una tortura medieval. Viento estaba literalmente jadeando por respirar en el tronco del árbol. Movía frenéticamente sus patas traseras y delanteras intentando liberarse, pero al estar suspendido no podía hacerlo. En el terreno bajo sus pies había montones de ramas pequeñas y recortes de diarios, y también carbón de algún viejo asado. Entonces comprendí lo que estaba haciendo la niñera, quería prenderlo fuego. Pude apartarla y llegar al pobre animal. Tenía los ojos rojos y parecía que iba a reventar, la lengua le caía como muerta y en ella pude notar pequeños cortes, supuse que de mordérsela al intentar liberarse. No lo suelte, señorita. Oí detrás de mí, a lo que respondí, váyase, Nilda. Otro día hablamos. Sí, que se vaya. Gritó Jenny y rompió en llanto otra vez. Perdone, señorita, ese perro es un demonio. Gritó la niñera, al tiempo que se le rompía la voz. Luego la vi irse casi corriendo por el pasillo. Después la llamo. Esto último no sé si lo dije o lo pensé, ya que me dediqué a atender al pobre perro que enseguida se escondió en mi blusa. Jenny se acercó y lo abrazó, y me dio las gracias, y luego me lo quitó para llevarlo dentro de la casa. Acepté su petición, en la cual la decisión ya estaba tomada, y entré tras ella. No sé qué le habrá pasado a Nilda esa noche, pero sé lo que a mí me pasó. Dejé que Jenny se acueste con Viento a su lado, y me dediqué a beber una botella de vino tinto. Puede que haya incluido una pastillita. Los meses pasaron y, sin darme cuenta, Viento se convirtió en un torbellino. Masticó las 4 patas de la mesa, rompió un espejo de pie, arrancó las cortinas del ventanal que da a la calle y hasta se las ingenió para matar a todas las plantas del jardín de atrás. Incluso un cactus de 1,5 metros, que había resistido todo tipo de tormentas, no pudo resistir a Viento y una mañana apareció esparcido en el poco pasto que quedaba. Aunque lo peor vino después, ya que empezó a acarrear cadáveres de otros animales hasta nuestro ya muerto jardín. Ratones, viboritas ciegas, sapos. Y hasta una noche apareció con un murciélago entre sus colmillos. Viento, ¿de dónde sacaste eso? Déjalo, mamá. A veces mi hija parecía otra. Aplaudía todos los desmadres de su mascota y se enfurecía si yo lo retaba. Debía haberme dado cuenta antes. Aquella noche no pegué un ojo. Daba vueltas y vueltas en la cama mientras oía los ronquidos de mi hija en la otra habitación. Sabía que Viento estaba pegada a ella.
cuando lograba dormitarme, lo soñaba. Mi hija durmiendo apaciblemente, siendo abrazada de frente por su perro que, con los ojos muy abiertos, no dejaba de observarla mientras contraía la mandíbula y dejaba caer un chorro espeso de baba sobre la almohada, esperando el momento en que Jenny abra los ojos para devorarla. Era terrible. Despertaba sudada y con el corazón a 1000 por hora, pero cuando me acercaba a la otra habitación, el perro dormía siempre en el suelo. Una de esas noches casi me da un infarto, cuando entré al cuarto a ver cómo estaba mi hija y encontré a Viento mirándome fijamente. Pegué un grito ahogado que casi despierta a Jenny, pero solo se giró y siguió soñando. El perro parecía sonreírme. Regresé corriendo a mi cuarto, con deseos de salir huyendo de la casa. Encendí el velador y solo me senté en la cama. En la mesa de luz sonaba un reloj segundero, aturdiéndome a cada segundo. Miré y vi mi celular a su lado. Entonces, aunque hayan sido las 4 de la mañana, lo agarré y llamé a Nilda. Nunca atendió. Pero la tarde en que todo cambió fue un 26 de junio del año siguiente. Me encontraba limpiando la casa y Viento hizo algo que nunca había hecho. Apenas vio la puerta principal abierta, huyó despavorido y se abalanzó contra una camioneta que pasaba. Mi grito fue atronador, pero no llegó a ocultar el estruendo del parachoques y el aullido de Viento. La F-100 subió el cordón de la vereda de enfrente y quedó estampada contra un poste de luz. Pude ver a un hombre mayor y a la sangre que brotaba de su frente, pero más allá de eso, parecía estar consciente ya que andaba a las puteadas, y eso me tranquilizó un poco. En cuanto a Viento, increíblemente salió caminando de detrás de una rueda. Rengueando un poco de una pata, pero entero. Me pareció ver que me sonreía cuando se acercaba a la puerta de la casa. Luego se echó al suelo y empezó a aullar. La gente del barrio se agolpó llenando mi cuadra. El señor Toledo, un anciano que resultó ser un viejo verde, nos llevó a Viento al veterinario, e incluso decidió no denunciar siempre y cuando le pague los gastos de la camioneta, ya que no tenía seguro. Otra deuda más a mi colección, pero ¿qué podría haber hecho? Bastante bien había salido el asunto. Aunque en ese momento no dejaba de preguntarme cómo es que Viento apenas se había hecho daño, con tremendo golpazo que se dieron. Pero lo que más me provocaba insomnio eran las teorías que me inventaba en la cama cuando recordaba cómo había salido corriendo. Parecía querer ser atropellado, o haber querido provocar ese accidente. Mis teorías eran miles, pero ninguna me era satisfactoria, ni mucho menos convincente. ¿Acaso el perro, ese pobre perro, quería endeudarnos? ¿Era un demonio que pretendía provocar accidentes? ¿Por qué podía hasta con la voluntad de Jenny? Estoy muy cansada ahora. Voy a intentar dormir un poco. El perro parece que se ha calmado. Ya no oigo sus aullidos, solo un leve golpeteo en el piso de abajo. Afuera llueve y las calles están desiertas. Mañana prometo seguir contando. Qué difícil es dormir sin las pastillas. A veces lamento lo que pasó con el padre de Jenny. Pasaron unos meses de lo último que escribí y lo único que puedo decir es que todo fue empeorando. El comportamiento de Viento, quien se volvió agresivo y huraño, terminó tiñendo el humor de mi Jenny, que se comportaba de la misma manera. Si Viento no quería comer, Jenny tampoco lo hacía. Si Viento aullaba, Jenny lloraba. Cuando Viento corría en el jardín junto a ella, parecían querer morderse de verdad. Mi hija, en ocasiones, se comportaba como una mascota. Una mañana la encontré enterrando uno de sus juguetes en el patio. Tenía las yemas de los dedos sangrando y las uñas peladas, pero ella seguía cavando. Cuando quise sacarla, me tiró un tarascón. Luego se rió y me dijo que solo estaba jugando con Viento, que no me preocupe, que vaya adentro y que lea el diario. Esta historia sería eterna si cuento los especialistas que visité, temiendo traumas por lo que sucedió con su padre. Incluso una noche la llevé, desesperada, a una iglesia evangélica, luego de que hurgara la comida del tacho de basura. No había forma en que ella cambie de actitud. Y Viento, ese torbellino, no hacía más que empeorar las cosas. Aquel anochecer de invierno, un día antes de que todo se vaya al garete, vi el horror pasar frente a mis ojos. Estaba fumando un cigarrillo en el patio, buscando un poco de paz, de tranquilidad. Jenny estaba encerrada en su cuarto, como siempre,
estaba dibujando a su perro e intercalando entre ladridos y aullidos cada cierto minuto. Fue en ese momento en que vislumbré en el fondo del patio una sombra moverse. Pensé rápidamente en Viento, y de hecho se trataba de él y de sus inconfundibles ojos amarillos. Lo que me aterrorizó fue verlo caminando en dos patas, como alejándose del sauce, durante largos segundos. En un momento se quedó quieto y olfateó el aire del patio vecino. Luego se giró con brusquedad y nuestros ojos se cruzaron. Pude sentir que me sonreía. Solté el cigarrillo y me metí dentro de la casa, cerrando todas las puertas con llave. No importaba lo que pudiese patalear Jenny esa noche. Ese perro, esa cosa, no dormiría junto a ella. Nunca más. La decisión estaba tomada, al otro día cargaría a esa bestia en la renoleta y la tiraría al costado de la ruta. En el mismo lugar donde lo encontré por primera vez. Es lo que estaba pensando cuando Jenny salió de su cuarto y con la voz más dulce del mundo me preguntó: Mamá, ¿leíste el diario? Un escalofrío me recorrió de punta a punta. No sé por qué razón, quizás por el tono en que lo preguntó y por la falsa serenidad que salía de sus ojos. Yo no compro el diario, creo que la mayoría de las personas hoy en día no lo compran. Envié a Jenny a dormir, luego de verla devorar 4 trozos gigantes de carne en unos pocos minutos. La casa quedó en silencio y solo se oían los ronquidos de la habitación de mi hija y los provenientes de la puerta que da al patio. Ese perro inmundo se había acostado a dormir ahí. Estoy segura que para atormentarme. Abrí la heladera y saqué una botella de vino barato. Fumé algo de hierba que encontré en un cajón y acerqué un blister de pastillas que tenía escondido al escritorio de la computadora. A veces pienso que no hay que hacer caso a los impulsos, y menos cuando se trata de algo espiritual. Si un demonio se acerca a vos y te pregunta, ¿ya escuchaste esta canción? Yo me pregunto, ¿por qué habrías de escucharla? ¿Por qué le obedecerías? Quizás, la razón para indagar sea solo ganas de adentrarse en el abismo, o puede que indagues porque te lo pide tu hija. Un demonio a través de tu hija. Un perro del infierno. Entré en Facebook y revisé las cuentas de los medios de comunicación locales, Semanario Reflejos, Infopiehue, Radio del Sol, FM Aveirón, etc. No encontré nada extraño a priori, solo algunas noticias de paros municipales, de accidentes de tránsito y algún que otro allanamiento por juego clandestino. Hasta que vi, en las necrológicas, un nombre que me resultó muy familiar: Nilda Suárez de Beruti. La nota decía: falleció en nuestra ciudad a la edad de 54 años Nilda Suárez de Beruti. Sus restos ya han sido cremados. Así, sin más. Sin datos de la casa de duelo, sin información de la niñera de Jenny, sin nada. Al leer aquel nombre solo pude sacar una pastilla del blister, tragarla a la fuerza, beber otro trago de vino y empezar a temblar. Mi Jenny soltó una risotada desde su habitación. Quise creer que estaba soñando. Creí estar enloqueciendo. Está de sobra decir que esa noche no pude dormir y ni siquiera lo intenté. Las pastillas y el vino lograron ese anhelado efecto, el olvido instantáneo de lo realizado hace 5 minutos, la sensación de languidez y vacío, el sopor del cerebro, la risa fácil y estúpida y la confianza de un asesino. Que en eso casi que me convertí. Apenas clareó un poco la mañana, até con una cadena gruesa a Viento y lo subí a la renoleta, luego le até el hocico con una remera vieja para que no muerda, la apreté tan fuerte que aulló de dolor. Cerré de un portazo la puerta de atrás y luego puse en marcha la renoleta. Entré a la casa a buscar una botella de agua y una cafiaspirina para la resaca. Oí que Jenny estaba levantada, arañando la puerta. No fue para mí una sorpresa, era como que la mente de esos dos estaban conectadas. Por suerte fui precavida y antes de agarrar a ese maldito perro, cerré la puerta del cuarto de Jenny con llave. Que grite, que patalee, que llore, que ladre y que aúlle, pero que me permita liberarnos de esta maldición. Aceleré y no tengo idea de qué calles recorrí, probablemente resaca de las pastillas. Pero en un momento me encontré ya sobre la ruta camino a Puan. La mañana estaba terriblemente nubosa y la ruta zigzagueaba de izquierda a derecha en un vaivén constante. El perro estaba nervioso en el asiento de atrás y notaba cómo buscaba la manera de quitarse el bozal improvisado. En un momento lo enganchó con sus patas y estuvo a punto de sacárselo.
Ese hubiese sido mi fin de no haberlo visto y frenar en la banquina. Enseguida me quité la campera que llevaba puesta y le tapé directamente toda la cara y las patas delanteras, anudándolo a la espalda. Creo que incluso lo golpeé, pero no quiero que me juzguen sin tener en cuenta que es poco lo que les he narrado. Subí a la renoleta y aceleré, agarré el celular a tientas, intentando ubicarme en el camino, e intenté llamar otra vez al teléfono de Nilda. No sé por qué, sabía que ella había muerto, pero pensé que algún familiar podía atender su teléfono y decirme qué fue lo que le pasó. Aunque estaría siendo indiscreta, no importaba. Estaba segura de que algo tenía que ver esa bestia que gemía en el asiento trasero. Nadie me contestó, otra vez. Al levantar la vista, luego de tirar el celular al asiento del copiloto, me encontré con el horror. Parecía estar en un cielo blanco sin principio ni final. Parecía estar volando entre las nubes. Era tal la neblina que nada podía ver, ni siquiera más allá del capot de mi renoleta. Todo era absurdamente gris y silencioso, pues el motor se había apagado. Todo era calma, paz. Quedé absorta y estaba por abrir la puerta cuando una voz ronca susurró en mi oído: «Déjame acá». Me giré y vi a Viento. Ese maldito perro me estaba hablando. Lo vi sonreírme, le vi la boca abierta, vi sus dientes negros afilados. Recordé los dientes negros que se le formaban a mi niña. Vi sus ojos amarillos. Noté la misma mirada en mi hija cuando me dijo que lea el diario. Se mezclaron los recuerdos. Me sentí mareada y a punto de vomitar. Entonces una punzada en la cabeza me tapó los oídos y en medio de un grito abrí los ojos. Todo el mundo estaba al revés. Y al comprender la situación, agradecí no haber llevado en el coche a Jenny, ya que había tenido un accidente. Es poco decirles que todo me dolía, pero pude salir por mi cuenta de la renoleta. No podía precisar dónde me encontraba, pero vi a lo lejos las farolas de un camión. Se trataba de un buen samaritano que pudo llamar a emergencias y se quedó conmigo hasta que me subieron a la ambulancia. Creo que nunca supe su nombre, solo recuerdo verlo silbar hacia los campos del costado de la ruta. Ya en el hospital, una médica, luego de revisarme y decirme que había sido un milagro, me preguntó por mi mascota. La miré con espanto. Ella dijo que, en mi estado de shock, solo nombraba a Viento, el perro Viento. Y que no dejaba de decir que era un demonio y que ya iba a volver. Que le decía al hombre que me encontró que lo asesine, que no podía seguir con vida a esa bestia. Luego, la doctora me entregó unos folletos acerca de las adicciones y muy amablemente me invitó a un grupo de alcohólicos anónimos al que prometí asistir, pero nunca lo hice. Pensé que nos habíamos librado de Viento, pero a los pocos días apareció caminando en dos patas en el patio de casa. No dudé en encadenarlo al sótano. Me deja un hueco inmenso en mi economía, pero lo alimento con carne cruda todos los días, es la única manera que encontré para que deje de aullar, aunque algunas noches suelta alaridos de humano. Antes de despedirme, quiero contarles que mi hija cambió, que ahora es una persona tranquila y amable, y que ya no se comporta como un animal ni busca comida en el tacho de basura. Es como si no verlo le hubiese devuelto la vida. Ella sabe que está en el sótano, y por alguna razón, tampoco quiere acercarse y se siente mejor así. Yo estoy agradecida. Pero hace un mes que la noto algo inquieta, desde aquella tarde en que fuimos a visitar a su padre al cementerio y encontramos un pequeño gatito durmiendo sobre la tumba de la pobre Nilda. Ella quiso a toda costa traerlo a nuestra casa, a lo que me negué rotundamente. No quiero más mascotas en mi hogar. Aunque, a decir verdad, era un gatito muy, muy lindo. En otro orden de cosas, me enteré que Nilda tuvo que ser cremada por el estado irreconocible en que se encontró su cuerpo. Tenía arañazos y mordidas, especialmente en la cara, pero lo que la mató fue la mordida del tamaño de un puño cerrado en la yugular. Aún buscan al supuesto asesino, yo sé bien que lo tengo en el sótano. A veces es el desamor, las falsas esperanzas, el dolor o la muerte, también la enfermedad. Pero otras veces es solo el viento lo que mece nuestras vidas. En cuanto al padre de Jenny, no quiero entrar en detalles acerca de su muerte, solo puedo decir a la ligera que, quizás, alguien lo quería fuera de este mundo e intentó realizar un pacto que salió de maravillas, pero que dejó una pesada carga en la familia. Solo puedo pensar en una cita bíblica. Aquí otra segunda bestia,
semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Daniel 7, 5.